Bienvenidos. Hoy vamos a tratar el tema de gestión de riesgos y procesos para la calidad en salud. Soy la doctora Soledad Rivera, médico de profesión, especialista en administración de salud. Actualmente me desempeño como intendente en la Intendencia de Supervisión de IPRES de la Superintendencia y el objetivo de esta sesión es poder introducirnos a la gestión de riesgos. Este es el módulo número 3, unidad número 4, coadyuvar a la prevención y gestión de riesgos en salud. Bien, uno de los primeros aspectos que tenemos que considerar para hablar de la gestión de riesgo, lógicamente es definiendo qué es un riesgo. Es importante que todos ustedes tengan el concepto bastante claro para poder entender lo que a continuación vamos a hablar en el transcurso de esta jornada. Riesgo es definido como el efecto de incertidumbre sobre aquellos objetivos que quiere alcanzar una organización. Estos riesgos, lógicamente, provocan un efecto. Este efecto representa una desviación respecto a lo previsto, que puede ser positivo, puede ser negativo o inclusive ambos, y puede abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas. Lógicamente, esto está referida hacia los objetivos que pueden tener diferentes aspectos y categorías y se pueden aplicar a diferentes niveles. El riesgo se expresa entonces en términos de ¿qué? De fuentes de riesgo, eventos potenciales, sus consecuencias y sus probabilidades. Entonces, hay que tener bien en consideración cuando ahora definimos a la palabra de riesgo, cualquier tipo de efecto que pueda de alguna forma distorsionar o alejarnos sobre aquel objetivo que tiene la organización. Por lo tanto, la fuente de riesgo es un elemento de que por sí solo o en combinación con otros tienen el potencial de generar un riesgo, lógicamente, que pudiera ser prevenible. También hay otro elemento importante que es referida hacia el evento, que es la ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias que pudieran lógicamente ser un factor que pueda determinar este elemento denominado riesgo. Lógicamente el riesgo puede traer las consecuencias que va a conllevar hacia un efecto, hacia un resultado que afecta los objetivos de la organización. Las probabilidades está determinada como aquella posibilidad de que algo vaya a suceder. En consecuencia, teniendo en consideración lo que hemos citado previamente, tenemos que tener bien claro que el riesgo es todo aquello que puede suceder y que va a traer como principal consecuencia la desviación o la afectación de no alcanzar el logro de una organización. Pero para que nosotros tengamos esta claridad y esta visión sistémica, cuando hablamos de procesos sanitarios, procesos de prestación, tenemos que entender lo que es un proceso de gestión de riesgos. Cuando hablamos de un proceso de gestión de riesgos, estamos hablando de una forma sistemática, y esto está basado en los principios de la ISO 31000, en que cuando vemos un evento o un conjunto de actividades o un conjunto de procesos, tenemos que considerar ciertos aspectos, ¿como qué? Como el alcance, el contexto. ¿Para qué? Para poder tener o definir sobre qué vamos a evaluar. Teniendo claro cuál es el alcance y el contexto, vamos a poder realizar esa evaluación de riesgos, vamos a poder identificarlo, vamos a poder analizarlo, vamos a poder valorarlo, lógicamente, pero con el objetivo de que de efectuar un tratamiento a estos riesgos que podamos haber identificado. Pero esta situación no se da sola, sino que para eso tenemos que establecer pautas y actividades que permitan un seguimiento sistemático y una revisión. Y lógicamente, esto tiene que ver con la interacción de todos los actores involucrados, de todos los participantes de una organización. En este caso, por ejemplo, si hablamos de un servicio, es necesario que exista una interacción muy fluida. Es por eso que es importante los componentes de comunicación y consulta. Teniendo claro esos aspectos que hemos constado, que es el riesgo, que es el aspecto del proceso de gestión del riesgo, entonces vamos a hablar un poco más respecto a cada pauta que tiene que ver con ese proceso de gestión del riesgo.
Hace un momento les decía que era importante establecer el alcance y el contexto, y es lógico poder establecer, por ejemplo, el periodo que se va a evaluar, el alcance, el servicio, por ejemplo, que se va a evaluar, el conjunto de actividades. ¿Por qué? Porque eso te permite establecer hacia qué conjunto de decisiones, de actividades va a involucrar. De repente, actividades o procesos que están dentro de un componente estratégico, dentro de un componente táctico, operativo, es de repente un alcance integral o vamos a hacerlo por fases. Es sumamente importante situarnos en este contexto. Es por eso que hablamos de qué? Del alcance. Cuando hablamos ya y tenemos definido eso, entonces es importante que en ese contexto tengamos claro la comprensión de las necesidades e involucramiento de todas las partes interesadas. Vamos a poner un ejemplo. Si queremos evaluar la serie de eventos o riesgos que se puedan dar al interior de un centro quirúrgico, lógicamente vamos a hablar de un conjunto de procesos que se van a dar, que están dando, que están interactuando ya en conjunto de dueños del proceso, desde el jefe de servicios, el personal de enfermería, el personal técnico, así como, por ejemplo, procesos que están siendo colaboradores con el proceso de entrega. Por ejemplo, la entrega de material quirúrgico esterilizado. Es una forma de establecer las pautas y ver quiénes son todas las partes interesadas. Teniendo claro ello, vamos a poder entonces entender y comprender sobre qué factores internos y externos están involucrados en ese conjunto de actividades, en esa secuencia de cadena de valor para llegar hacia un producto final, que pueda lógicamente establecerse un conjunto de qué, un conjunto sistemático de actividades que uno pueda determinar si estamos hablando de oportunidades, si estamos hablando de amenazas, estamos hablando de debilidades que podamos encontrar. Esto seguramente ya ustedes lo han visto en módulos que se puedan estudiar, pero es importante recordarlo, porque eso nos va a dar una pauta de lo que significa el contexto. Determinado este contexto y analizada con las partes interesadas, podemos tener un conjunto de variables que se van a incluir para determinar un impacto y obtener esa probabilidad de tener un nivel de riesgo. En otras palabras, si estamos hablando de un conjunto de actividades, por ejemplo, el centro quirúrgico, se establecerá un conjunto pauteado de todas las actividades que se desarrollan, de todos los que participan en esa actividad y cómo cada una de esas actividades pudiera representar, pudiera tener la evidencia de que existe un riesgo que se pudiera, obviamente se busca establecer un riesgo para poder evitarlo, cuando es lógicamente un riesgo potencial de no llegar hacia, por ejemplo, obtener una cirugía segura, y poder establecer justamente ese mapa de calor que les he mostrado ahí abajo, que puede determinar la gravedad cuando exista un riesgo, ¿no es cierto? El nivel de ocurrencia y qué nivel de detectabilidad tiene esa organización. Lógicamente, este mapa de calor lo vamos a poner también puesta en marcha en los siguientes módulos de una forma más práctica. Pero de aspecto teórico es importante que ustedes tengan en concepto qué es un mapa de calor. Dicho esto, y ya teniendo claro lo que es un alcance, un contexto, lógicamente ya viene la evaluación del riesgo, que parte primero desde la identificación. Obviamente el propósito de esta identificación es encontrar, reconocer y describir todos aquellos riesgos que pueden ayudar a impedir a una organización a lograr sus objetivos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder identificarlo es importante contar con una información pertinente, con información apropiada, con información actualizada y sistematizada. Y vamos a poner un ejemplo. Si estamos hablando, por ejemplo, del mismo centro quirúrgico y tenemos, por ejemplo, el conjunto de medicamentos que van a poder ser necesarios para darse la prestación, o como en este caso, tenemos un conjunto de medicamentos que no se asegura de que el almacenamiento de estos medicamentos sean adecuados. Hay un problema en el almacenamiento, ¿no? De repente hay medicamentos que están próximos a vencer junto con medicamentos que tienen más data para poder ser utilizados, y este error o este incumplimiento, porque ojo, eso está previsto en una norma,
que este problema exista, lógicamente ya te pone un colchón de que exista un riesgo. ¿De qué? De que puedas administrar de forma de repente equivocada un medicamento que de repente está vencido, o hay medicamentos, por ejemplo, en ámpulas que se parecen mucho y no están rotulados, y tú puedes administrar un medicamento equivocado. Ese es el riesgo de tener no adecuadamente almacenado, rotulado un conjunto de medicamentos. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Lógicamente la consecuencia se va a plasmar o se va a traducir, por ejemplo, en un evento adverso, en una muerte del paciente, ¿no? Estamos hablando de los eventos centinela. Entonces, es importante por eso que en cada actividad podamos establecer ese análisis de contexto para poder determinar cuál es el riesgo a lo que nos estamos exponiendo. Lógicamente, por hacer actividades sanitarias estamos pues siempre están inferida ya por la naturaleza a un conjunto de riesgos. Después de haber sido identificado, hay una parte que se denomina el análisis del riesgo. ¿Cuál es el propósito? El propósito es comprender la naturaleza de ese riesgo, ¿no? Sus características, incluyendo, ¿no? Se ha apropiado, lógicamente, qué nivel de riesgo está soportando esta organización. Y un evento, hay que tenerlo en cuenta, puede tener muchas causas y obviamente a la par muchísimas consecuencias. ¿Qué quiere decir? Que ante un conjunto de actividades que van a conllevar a un proceso prestacional, yo puedo identificar una serie de riesgos que cada de riesgo puede determinar a un conjunto de múltiples consecuencias. Y ese riesgo puede ser multicausal, puede ser causado por uno o por muchas causas que tiene que ser analizado, identificado por la organización. ¿Por qué? Porque definitivamente va a afectar los objetivos de esta organización de una forma obviamente no adecuada. Es por eso que viene este tercer componente y viene entonces el mapa de calor. Necesitamos, si la hemos identificado, hemos analizado su naturaleza, ¿no es cierto? Tenemos que valorarlo. ¿Por qué? Porque el análisis de la valoración es poder apoyar a este gestor, a este conjunto de equipo humano para la toma de decisiones. La evaluación del riesgo implica comparar los resultados que hemos tenido en ese análisis del riesgo. ¿Con qué? Con los criterios del riesgo establecidos para poder determinar cuándo se requiere una acción. Una acción que lógicamente pudiera, en dependencia de los niveles de riesgo, puede ser una acción pues, correctiva o una acción preventiva en dependencia de cómo nos ha salido el mapa de calor. Este mapa de calor lo vamos a ver de una forma práctica en los talleres, ¿no? Pero es necesario que ustedes ya se encuentren familiarizados con este mapa de calor. Finalmente, si ya hemos identificado, valorado, analizado, lógicamente lo que tenemos que hacer es que poder tratar ese riesgo. ¿Tratarlo para qué? Para lógicamente evitar que un evento no deseado se vaya a producir. Todos estos conceptos están en la ISO 31000. Por tanto, el propósito del tratamiento del riesgo es seleccionar o implementar un conjunto de acciones, un conjunto de opciones que pueda tener la organización para abordar ese riesgo. Es importante para un gestor poder tener mapeado todos los procesos que hay en su hospital, que hay en su unidad ejecutora, que pueda haber analizado cada riesgo que se pueda dar en un conjunto de actividades para que él pueda tomar las decisiones en referencia a los niveles de riesgo que esto está soportando. Y que pueda entonces, él como gestor, decir, bien, este es el conjunto de riesgos, hay un conjunto de riesgos que están siendo muy altos y que van a impactar trascendentalmente a la organización, son muy graves, son ínfimamente detectables, no los podemos detectar, pero tienen una alta probabilidad de ocurrir. Por tanto, yo voy a establecer actividades para poder mitigarlo. O de repente estamos ante riesgos que son de repente imponderables, riesgos que no podemos en ese momento poder mitigarlo. Entonces, bien, voy a establecer medidas contingenciales porque hay actividades o riesgos que voy a tener que asumir. O de repente existen riesgos sobre los cuales yo no tengo capacidad de acción y voy a tener que transferirlo.
Normalmente, si estamos hablando, por ejemplo, de establecimientos que dependen de una unidad ejecutora y de repente hay un problema de orden presupuestal, obviamente estamos hablando de riesgos que asume esa organización, pero que finalmente hay un conjunto de actividades que va a depender seguramente de esta unidad ejecutora, ¿no? Y lo que por excelencia busca la gestión de riesgo es poder, ¿qué? Mitigarlos, por establecer. Entonces, cuando ustedes ven ese mapa de calor y ven que está en muy alto riesgo, que son acciones que deberían establecerse a través de los planes de mitigación, porque estamos hablando de actos que se puedan llevar consecuencias que pueden ser inevitables, ¿no? Pero también tenemos planes de reducción, porque de repente son riesgos que se pueden establecer pautas, se pueden establecer mejoras para reducir el impacto de ellos, ¿no? Planes de reducción. O, finalmente, aspectos que sí son ponderables, que lo podemos manejar y que finalmente prevenimos a través de los planes de prevención para evitar que esos riesgos sucedan. Hace un momento yo les decía que el tema de tener la prestación, obviamente somos sanitarios, ya de por sí la naturaleza de la prestación sanitaria está pues expuesta a una serie de riesgos. Entonces es importante poder manejar esta serie de términos. Entonces, en esta primera parte hemos querido definir de una forma muy didáctica, de una forma muy general, lo que es la gestión de riesgos, pero vamos a complementarlo con la parte práctica. Y en ese contexto, su salud, ¿cuál es el rol de la Superintendencia Nacional de Salud en la gestión del riesgo? Como todos ustedes saben, su salud es una entidad que está creada para proteger los derechos en salud de las personas. Hemos tenido dentro de todo el tiempo, partimos desde la CEPS, antes era la CEPS, después en el 2009 con la Ley de Aseguramiento Universal ya se configuró la Superintendencia Nacional de Aseguramiento y después pasamos a ser la Superintendencia Nacional de Salud, que tiene como objetivo defender y proteger los derechos de los ciudadanos. Lógicamente tenemos competencia de fiscalización, sanción, ¿sobre qué? Sobre establecimiento de salud, las CIPRES, sobre IAFAS, ¿no es cierto? Y lógicamente sobre UCIPRES. Entonces, esto es un gráfico general que nos permite ver la línea de tiempo de la Superintendencia de Salud y su mandato, ¿no? Cuáles son la capacidad que tiene para supervisar, obviamente, dentro del marco de su potestad fiscalizadora. Su salud es un organismo técnico especializado, está adscrito al Ministerio de Salud. Una situación que siempre escuchamos es que denominan a su salud como un ente regulador. No, su salud no es un ente regulador, nosotros somos un ente técnico especializado, como les he comentado, porque los organismos reguladores se enmarcan, ahí hay una ley orgánica del Poder Ejecutivo, y tenemos competencias de fiscalización, sanción, registro de IPRES, por ejemplo. Regulamos algunos aspectos que tienen que ver con las aseguradoras, estamos hablando de las IAFAS. Tenemos, como les comenté, con el marco de la Ley de Aseguramiento Universal, que crea la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo autónomo. Y posteriormente ya con el tema del fortalecimiento, el DL 1158 ya cambia a la denominación de Superintendencia Nacional de Salud. Entonces, las funciones, como les había comentado, dentro de todas ellas también está el tema de regular ciertos aspectos que tienen que ver con las aseguradoras, así como la transferencia de información. Pero, por ejemplo, su salud no regula prestación, porque eso depende de nuestro ente rector, que es el Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces, este es otro gráfico que dan cuenta de cómo estamos adscritos al Ministerio de Salud, cuáles son nuestras competencias con las IAFAS, las competencias con las CIPRES y también las competencias con las UCIPRES. Esto es nuestro marco de intervención, ¿sí? Entonces, teniendo claro el marco de intervención y teniendo bien el concepto de lo que es la gestión de riesgos, la Superintendencia Nacional de Salud despliega obviamente en todas las acciones que ejecuta de fiscalización, un modelo de supervisión basada en la inspección, vigilancia y control, ¿sí? El IBC. Esta acción de fiscalización que hacemos va en línea con las recomendaciones de la OCDE, que lo que establece es que
los entes fiscalizadores deben establecer acciones para coadyuvar, ¿no es cierto?, para la prevención y gestión de riesgos de sus administrados. En el caso de su salud, para los administrados que vienen siendo IPRES, UJIPRES e IAFAS, ¿cierto? Entonces, todo lo que hemos hablado en la primera parte respecto a la gestión de riesgos, que es un riesgo, está graficado en esta lámina. Entonces, su salud, bajo ese modelo de intervención, que tiene sus principios en la ISO 31000, a través de la gestión de riesgo, lo que hace que nosotros vamos a los establecimientos de salud, vamos a las IAFA, vamos a las UJIPRES, y lo que hacemos es, en esa evaluación, en esa supervisión, lo que establecemos es una identificación de riesgos. ¿A través de qué? A través de la supervisión de cada uno de los procesos que se dan en un marco de cadena de valor para llegar a una prestación y hacia un objetivo final, lógicamente, y poder identificar qué incumplimientos se vienen dando, ¿no? ¿Qué pautas no se han seguido en el establecimiento y que estarían representando riesgos? Lógicamente, para establecer eso hemos definido algún alcance, ¿no? Hemos establecido ciertos patrones para poder valorar. Por eso que yo les explicaba al inicio que era importante definir el alcance y el contexto. Nosotros, por ejemplo, las herramientas de fiscalización lo establecemos a través de ejes, ¿no? Vamos a hablar de la gestión del oxígeno medicinal, vamos a hablar de la prestación de la gestión adecuada de medicamentos, un ejemplo, ¿no es cierto? Todo este contexto están contenidos en nuestros instrumentos de fiscalización, ¿no? Que obviamente entran en la fase de planificación y ejecución de la supervisión. Cuando ya tenemos la supervisión realizada, evaluamos todos los riesgos que se han podido determinar justamente a través de ese mapa de calor que les he explicado anteriormente. Y determinamos puntajes, ¿no es cierto? La organización, el establecimiento, la unidad productora de servicios, que tenga un cumplimiento normativo por menos del 60%, está configurada como un alto riesgo operativo. Si está al 60-80% de cumplimiento normativo, mediano riesgo, y si lógicamente tiene un cumplimiento muy bueno, más de 80%, determinamos que el mapa de calor determina de que la entidad, la organización, la actividad, el proceso que estamos evaluando tiene un nivel bajo de riesgo operativo. Pero esos mapas de calor, finalmente, lo que producen al final es un mapa país, que por ejemplo sitúa, así como el mapa del Perú, vemos en qué región, comparándolas con otras, han tenido un nivel de riesgo extremo, muy alto o alto. ¿A partir de qué? De este contexto, que son nuestros ejes de fiscalización. Y lo que hacemos es poder poner a disposición de esta autoridad sanitaria informe de supervisión. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Pero para qué? Para que exista la segunda parte, que es el tratamiento de los riesgos a través de un plan de mitigación de riesgos, que va a tener su capítulo independiente, y podamos hacer el seguimiento de esas actividades. Y esto de aquí es un ejemplo de los mapas de calor, por ejemplo. Hemos hecho intervenciones durante el año 2020, durante el año 2021, hemos establecido, por ejemplo, aquí cuál es el contexto y el alcance, la gestión del oxígeno medicinal. Hemos establecido un pauteo de aspectos normativos que deberían cumplirse. Y miren lo que ha salido en este mapa de calor del Perú, comparando los resultados 2020-21. Hemos tenido, por ejemplo, que el año 2020, y ahí ven mapa del Perú 2020, que han existido incumplimientos normativos relacionados a la gestión del oxígeno medicinal, que están ahí abajo, están en azul, ¿no? Solamente voy a leer la primera, que dice, la IPRES no cumple con monitorear la calidad de oxígeno medicinal hasta que es recibido por el usuario del servicio de salud, asegurando una concentración de oxígeno medicinal en tomas murales puntos CAM, no menor al 93%. Esto ustedes lo han leído en la normatividad, debe cumplirse, ¿cierto? Entonces, este incumplimiento normativo llevado a un mapa de calor y finalmente, ¿qué ha producido este mapa país? Determina que el 52% de establecimientos de riesgo que soporta el país se han dado en estas regiones. Es puesto que lo hemos puesto con 52%. Pero ¿qué pasó el 2021? Volvimos a hacer una valoración para ver qué tanto había cambiado, qué tanto nivel de mitigación había habido. Y por ejemplo, fíjense en la región San Martín, ¿no? Ustedes ven los colores de extremo, muy alto y nivel alto. Muy extremo, lógicamente, obviamente está, por eso está en rojo. Vemos San Martín que
estableció acciones de mitigación, mejoró el nivel de abastecimiento, ¿no? Pasó de un riesgo de nivel extremo a un nivel alto, todavía permanece el riesgo, y es por eso como ven que el mapa de calor cambia hacia algunas regiones, pero hay otras regiones sobre las cuales persiste. Miren Amazonas. Amazonas continúa en riesgo extremo las 2 mediciones que hemos hecho en los 2 años. Entonces, este es un ejemplo de cómo también ustedes pueden establecer a través de la metodología mapas de calor. De la misma forma, tenemos un ejemplo con el mantenimiento y reposición de equipos, que es un aspecto sumamente crítico, no de ahora, no en el contexto del COVID. Antes del contexto del COVID ya se daba problemas de mantenimiento. Lógicamente que con la pandemia esto se ha recrudecido. Nuevamente vemos un mapa del Perú, vemos a un conjunto de regiones, ¿no?, que tienen los niveles de riesgos extremos, 2020, y tenemos un conjunto de regiones en 2021. Nosotros hemos podido darnos cuenta en esta medición del 2021 los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Salud, los esfuerzos que han hecho las mismas direcciones regionales, los establecimientos, porque claro, estamos hablando, por ejemplo, de ponerle mantenimiento a la red de distribución de oxígeno, ¿no es cierto? Darle mantenimiento a los equipos biomédicos para atender a los pacientes COVID. Se ha visto, y es por eso que de un 52 pasa a un 32%. Eso es muy bueno, pero todavía no suficiente. Es por eso que nosotros como Su Salud nos interesa mucho que manejen la metodología, y ustedes que son gestores y tomadores de decisiones, que esta información les sirva para poder enfocar sobre qué van a priorizar, ¿sí? De la misma forma, tenemos acá el tema de la gestión de camas. No es para nadie desconocido que el tema de camas, el tema de referencias es un problema muy agudo. Obviamente no han existido las camas suficientes, pero que se puede optimizar el proceso si tenemos mapeados todas aquellas actividades que dependan, ¿no es cierto?, del sistema de referencia y contrarreferencia, de la identificación adecuada al usuario. En la parte de azul inferior van a encontrar todos los incumplimientos que nosotros hemos advertido, ¿no? Entonces, esto se va a quedar con ustedes lo van a poder analizar, pero no solamente ahí, sino que vamos también a utilizarlos en los talleres, ¿sí? Bien, y como vemos en esta parte, vemos la gestión de la información, de la misma manera, la misma metodología, vemos el mapa de calor, vemos a las regiones que están en alto riesgo operativo en comparación con los años 2020 y 2021. Gestión de los recursos humanos, ¿cierto? La organización y servicios de adherencia y protocolos de atención, los convenios y contratos de intercambio prestacional también, ¿sí? Para entonces llegar finalmente a poder tener este conjunto de información que lo vamos a ver en el taller respecto a cuál es el nivel de remisión de planes de mitigación de riesgo. Nosotros hemos evaluado 2020, 2021 y hemos llegado a establecer que hubo un 70% de establecimientos que remitieron un PMR. Todavía no es suficiente, sí mejor que el año pasado, que solo llegó al 50%, pero es necesario que ustedes, que están presentes en este curso, comprendan entonces a través de esta presentación en los talleres lo importante que es establecer un plan de mitigación de riesgos. ¿Para qué? Para que pasen de ese nivel extremo rojo a un nivel extremo lógicamente aceptable. Muchas gracias por su atención. Los invito a continuar con los demás contenidos seleccionados para ustedes.